So back to what I was saying. Could be us. Un saludo para todos, a los seguidores de Nota Colombia y por supuesto a nuestro invitado Alejandro Torres, quien hizo parte del Congreso de la República tratando temas como el fracking y vinculado actualmente al Consejo de Bogotá con áreas como el Plan de Desarrollo. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora puedes contarnos un poco brevemente acerca de su experiencia, la manera en que acompaña a Colombia y por supuesto a su capital con temas tan importantes como el medio ambiente. Bueno, mi nombre es Alejandro Torres, trabajo hace 26 años en el humedal El Burro, acá un ecosistema humedal de la localidad de Techo, hoy conocida como Kennedy. Hago parte como uno de los fundadores de la red de humedales de Bogotá. He trabajado con la cuenca del río Tunjuelo en un proceso social llamado Territorio Sur. Con ellos ya obtuvimos unos reconocimientos de Premio Nacional de Ecología Planeta Azul. Dentro de este trabajo he tenido la oportunidad de fundé el taller de humedales de la Biblioteca El Tintal, que desarrollo desde el año 2002. El día 22 de marzo, Día del Agua, cumplimos 18 años con el taller de educación ambiental en la Biblioteca El Tintal. Soy estructurador de proyectos ambientales escolares, fortaleciéndolos mediante caminatas ecológicas, actividades en aulas, servicio social ambiental, reconocimiento de nacimiento de cuencas de ríos. Laboralmente he trabajado con el Acueducto de Bogotá en la gerencia ambiental con el tema de humedales, adscrito a unos convenios con la Fundación Alma, con la Secretaría de Ambiente. He trabajado en planeación distrital como gestor rural para todas estas unidades de planeamiento rural en Sumapazos, Ciudad Bolívar, todo el tema de cerros entre San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén, lo mismo la vereda Chorrillos en Suba. Ya fui y tuve el honor de ser edil de la localidad de Kennedy. Como edil aumenté metas de arbolado, soy el único edil en la historia que gestó la publicación de un libro llamado Humedales de Kennedy, Dinámica Ambiental, Social y Urbana. Siembro árboles hace muchos años con jóvenes, con niños, con abuelos y trabajé con Señal Colombia, el programa Ruta Natural. Tengo 2 documentales del río Bogotá, lo he navegado en 5 oportunidades. Recientemente me financió Alex Bernot para sacar el documental Al final del río, la memoria e historia del río Bogotá, desde su nacimiento a la desembocadura Girardot. Trabajé con el representante Juan Carlos Lozada, el animalista antitaurino, en el Congreso de la República, oponiéndonos al fracking, al glifosato, a plásticos de un solo uso, a la deforestación, al no maltrato animal. Y bueno, actualmente trabajo en el Consejo de Bogotá para temas como plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial, entendiendo que la estructura ecológica principal es la columna vertebral del ordenamiento territorial aún. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y yo creo que podemos arrancar con las preguntas. Entonces, la primera que tenemos es que si crees que la pandemia fue un respiro realmente para el medio ambiente en el planeta. Sí, claro. Es apenas normal que ya no hay tanto flujo de personas en ecosistemas estratégicos, en lagos, ya todo el mundo dejó el carro guardado, entonces al suspenderse el uso de los vehículos automotores, se mejoró la cobertura de la capa de ozono. Creo que esto fue un respiro para el planeta. ¿Cuáles podrían ser esos cambios significativos del planeta en tiempo de pandemia? En tiempo de pandemia, como ya te dije, se reguló el agujero de la capa de ozono. La fauna vuelve a transitar por zonas que estaban ya colonizadas por los humanos, zonas de playa. Ya hemos visto caminando jaguares, ya se han registrado osos de anteojos en zonas aledañas al parque Chingaza. Para el caso del norte de Bogotá se han registrado zorros andinos. Para el caso de San Cristóbal o localidades del centro se han registrado felinos nativos de los Andes. Creo que del componente biológico, el planeta ha tenido un respiro
pues el parque automotor e industrial de normal desarrollo, como se ha venido implementando con tecnologías obsoletas como el uso de carbón o como los combustibles fósiles de petróleo, reducen la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y esto permite que se mitigue el impacto del humano y su desarrollo en los ecosistemas naturales. Bueno, algo que está preocupando mucho también a los ciudadanos es que ahora que la humanidad está en proceso de reactivación económica, ¿qué cambios ambientales esperan? Se espera que se fortalezca el uso de energías renovables como la eólica, como los paneles solares. Ya Elon Musk de Tesla ya está mirando cómo su crecimiento ya lo puso en el primer puesto en el desarrollo de vehículos para el transporte humano. Creemos que también es necesario, además de lo eólico y lo solar, mirar tecnologías alternativas como el hidrógeno. Sin embargo, la pandemia fue un momento de reflexión frente al consumo de fauna silvestre. China es uno de los principales asesinos de ballenas en los océanos del planeta, tanto que estaban amenazando aquí a Ecuador, a unas zonas de Argentina, se han encontrado barcos pesqueros llevándose todo este material animal y entonces reflexionar frente a consumir un murciélago o consumir una serpiente. Es más, el consumo de carne de ganado es uno de los mayores detonantes de cambio climático. Los hatos ganaderos son uno de los mayores emisores de gas metano en el planeta. Entonces esto también es un llamado a reducir el consumo de carne, reducir y yo creo que anular el consumo de carne. No puedo ser yo hoy, decirte soy vegetariano al 100%, pero sí he reducido en bastante porcentaje el consumo de carne, entendiendo que Fedegan, en el caso del país, estimula que el colono incendie la selva para ampliar sus hatos ganaderos y posteriormente lograr sus titulaciones. Entonces, creo que la reducción de consumo de carne, anular el consumo de especies silvestres, fauna silvestre y nuevos modelos alternativos de generación de energía son los retos a asumir en estos nuevos tiempos. Bueno, y el incremento de tapabocas y guantes pues se ha disparado de una manera exponencial, dando como un resultado negativo a nuestro planeta, puesto que en diferentes lugares del mundo y en Colombia claramente se incrementaron los desechos plásticos. Entonces, ¿existe algún proyecto en busca de la reducción del daño y de la contaminación de estos factores en Bogotá? Desde el Congreso de la República, con el representante Juan Carlos Lozada y algunos que se han sumado congresistas, se presentó el proyecto de la prohibición de plásticos de un solo uso. Plásticos entendiéndose como el pitillo para las bebidas gaseosas, plásticos entendiéndose como el licopor en un alimento, plásticos entendidos como las botellas plásticas de gaseosa, cuando fácilmente uno puede utilizar una botella de vidrio que es más amigable con el ambiente, que uno puede ir a devolverla como antes hacía, que uno dejaba la finca para el envase retornable. Hoy los envases no retornables son un recurso innecesario que si está generando microplásticos. Pues Laura Tovar, imagínense que hay unos datos en los que se dice que al día estamos consumiendo una tarjeta plástica, una tarjeta de crédito, el tamaño de microplásticos de una tarjeta de crédito al día. En el año es una silla Rimax que nos estamos alojando en microplásticos en nuestro organismo, hígado, riñones, todo el bolo digestivo, y entonces creemos que proyectos futuristas visionarios como el que presenta el representante Juan Carlos Lozada, y para el caso Bogotá, la concejal María Victoria Vargas, con quien trabajo actualmente, es la persona que presenta este proyecto de su autoría,
para reglamentar el uso de los plásticos de un solo uso. Sin embargo, el uso de los tapabocas, como usted bien lo hace referencia, resulta que eso ya va es en el tema de cultura ciudadana, en que si yo utilicé mi tapabocas, lo dispongo en su sitio adecuado, en la caneca de la basura, que será a disposición final al relleno sanitario Doña Juana, que un relleno que no tiene nada de sanitario, que no es más que un botadero a cielo abierto, es también un llamado para que el distrito empiece a mirar nuevas alternativas del manejo de residuos sólidos. Una torre Colpatria equivalente a 7.400 toneladas de basura es el mismo equivalente en residuos que produce Bogotá al día y que estamos simplemente enterrando en las áreas rurales de Ciudad Bolívar, generándole problemas ambientales a estas comunidades campesinas. Entonces creo que el tema de los tapabocas es un tema de responsabilidad individual que conlleva a la mejoría de la calidad de vida en fuentes hídricas, en humedales y por ende en el océano, porque esto es un sistema que no puede verse de forma aislada. Bueno, ¿y cree que este es el momento para que las instituciones se enfaticen más en la educación ambiental? Pues realmente se viene haciendo hace muchos años. El decreto 1743, si no estoy mal, es el que reglamenta los proyectos ambientales escolares, los proyectos comunitarios de educación ambiental, los proyectos ambientales universitarios. Pero creo que esta reflexión frente a cómo la naturaleza se defiende a través de un virus, o cómo la adaptación al cambio climático es un llamado de emergencia, es también, creo que un detonante para que los planteles educativos, las comunidades y la población en general asuman la responsabilidad frente al adecuado manejo de los recursos naturales. No podemos seguir gastando el agua como la estamos gastando, no podemos estar gastando los recursos naturales como se ha venido haciendo. Para 2019 se talaron en Colombia 230.000 hectáreas de selva nativa, de selva virgen, que equivale, si coge usted 230.000 hectáreas y se divide en 365 días, pues equivale a que Colombia se están talando 600 a 700 hectáreas diarias, o sea, un área equivalente a 600 canchas de fútbol al día en el país. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno nacional? ¿Cuál es la responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales? ¿Y cuál es la responsabilidad de las alcaldías municipales en el control a estas prácticas que degradan el patrimonio ambiental del país? Sí, y también con todo este tema del teletrabajo, ¿realmente reduce la cantidad de desechos que un trabajo presencial? Es una pregunta que tiene relatividad. Realmente, al estar usted más en la casa, más va a consumir agua. Al estar más en la casa, más va a consumir energía. Por eso ahora todo el mundo dice, ay, es que se me subió el recibo del gas, ay, es que se me subió el recibo de la luz, ay, es que se me subió el recibo del agua. Es porque ahora todos están en la casa, todos utilizando celulares, todos cargadores, todos viendo televisión, todos cocinando, y entonces creo que es muy relativa esa pregunta respecto a que si se reduce la producción de residuos sólidos, no creo que se mantiene. Bueno, y el tema de ahorita de reactivación de vuelos en Colombia ha sido una gran polémica. ¿Esto influye de alguna manera en la calidad del aire? Sí, claro, la calidad del aire se da por corrientes de viento. Para el caso de Bogotá, vienen unas corrientes de viento de los llanos orientales y vienen unas corrientes de viento del norte. Por eso, las localidades que representan mayor emergencia por contaminación atmosférica son Puente Aranda por su sector industrial, Kennedy porque es el sitio donde se encuentran las dos corrientes de viento, y acá no tenemos mucha cobertura vegetal. La otra localidad, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda son localidades en emergencia ambiental por contaminación atmosférica.
lo de los vuelos internacionales, la locomoción, tenemos que volver a una normalidad, pero una normalidad responsable. Es obvio que todo el mundo necesita trasladarse de ciudad a ciudad, que los aviones generen contaminación auditiva o contaminación atmosférica, sí, pero eso solo lo podemos remediar y mitigar mediante la siembra de bosques forestales nativos protectores. No creo tanto, creo muy necesario ya dejar el tema de la cuarentena absoluta, porque ya salen juntas médicas diciendo efectivamente todo el mundo va a estar contagiado de coronavirus. Lo que tienen es que mirar cuáles son las vacunas como la que saca Vladimir Putin de la madre Rusia, o mirar cuáles son las medidas de autocuidado, o mirar cuáles son las estrategias que desde el componente salud se tienen que asumir, pero si seguimos en cuarentena, cada vez la gente va a escasear más de sus alimentos, de su oferta educativa, de su oferta laboral, y por eso se han disparado y se han aumentado los índices de delincuencia en Bogotá. Todo el mundo necesita trabajar, todo el mundo necesita sobrevivir, y realmente al no tener ofertas laborales ni académicas, le queda más fácil a un joven que vive en sectores deprimidos salir a rebuscarse de alguna forma, y en muchas ocasiones no es la más viable, que es la de la delincuencia juvenil, de la cual está disparada en la localidad de Kennedy y la localidad de Ciudad Bolívar. Sí, señor. Y yéndonos más hacia el tema del fracking, que sigue siendo una gran polémica en el país, mientras que expertos aseguran que esta práctica es totalmente nociva para el territorio, el presidente Iván Duque plantea pilotos que determinen la profundidad del daño que causa. ¿Usted qué piensa? ¿Está a favor del fracking? ¿Cree que en Colombia en algún momento se podrá prohibir esta práctica? El fracking es la fractura de suelos para que en las rocas bituminosas se pueda extraer el petróleo. Pero el fracking realmente es fracturar suelos muy delicados, fuera del hecho, inyectar agua a altas presiones con químicos altamente contaminantes para hacer que brote el petróleo. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo brotar el petróleo, pero envenenando las aguas subterráneas. Resulta que el planeta, el 97% del agua es salada, solo un 3% es dulce. Un polo norte y polo sur es un 1%. Un 1% es el agua superficial de embalses, ríos, lagos y lagunas. Y ese otro 1% son las aguas subterráneas. Las aguas acuíferas son las únicas que garantizarían supervivencia a las futuras generaciones. Obviamente estoy en total desacuerdo con el fracking en el país, porque entonces vamos a envenenar aguas subterráneas para el beneficio de los que explotan el petróleo, cuando el petróleo y el carbón ya son energías obsoletas de generaciones anteriores que veían en estas alternativas fósiles la única generación de energía. Estoy en total desacuerdo. Y Duque es un mal chiste, no es sino un chiste. Me da tristeza que el presidente de Colombia sea un mal chiste. ¿Por qué lo digo? Porque durante la campaña dijo que él no estaba de acuerdo con el uso del fracking por la afectación a los recursos naturales. Y ahora viene a decir que sí, que es necesario y que va a hacer planes piloto para envenenar aguas subterráneas. Entonces, estamos esperando que se le acabe rapidito el gobierno a este presidente para mirar con quién realmente podemos dialogar, y no un presidente puesto por un expresidente que ahora está privado de su libertad y que próximamente, en próximas horas, perderá el derecho a ser senador. Eso simplemente decae de su propio peso. Bueno, también el pasado 6 de agosto, la Sociedad de Santander, Minesa, radicó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales un proyecto de explotación de oro en Soto Norte, el cual pretende trabajar durante los próximos 25 años en el municipio de California y Suratá, muy cerca de Santurbán. ¿Cuál es su opinión frente a esta mega obra que, a propósito, entró en un gran debate por los presuntos riesgos ecológicos del páramo Santurbán? Bueno, es necesario aclarar una cosa, Laura. Minesa no es la Sociedad de Mineros de Santander. Eso es pura carreta. No se dejen engañar, y menos ustedes,
que están haciendo una responsabilidad de la comunicación. Minesa es la fachada que puso Abdala, que no son otra cosa. Abdala, con un patrimonio líquido de miles de millones de dólares, no son otra cosa que jeques árabes. Entonces no son sociedad de mineros de Santander, eso es carreta y eso es un distractivo. Se llama Abdala y son jeques árabes que por eso le dieron al doctor Santos un poco de millones de dólares para venir acá a ayudar al país, porque ellos quieren es explotar el oro por encima del derecho al agua como derecho fundamental. El páramo Santurbán surte de agua a Bucaramanga y a otros municipios aledaños. Los páramos tienen que ser excluidos de cualquier explotación minera. Nosotros no podemos desconocer que Colombia es la propietaria del 54% de los páramos del planeta. Somos potencia mundial hídrica y estos ecosistemas tienen que ser totalmente protegidos y conservados. Ahora salen ellos que no van a explotar por encima el páramo, sino que lo van a explotar subterráneamente. O sea, ¿y quién recarga esas lagunas? ¿Quién recarga eso? Pues el páramo. Y al explotar usted los acuíferos, lo que va a generar es el desecamiento de las lagunas. Es un absurdo que el Ministerio de Ambiente, con el doctor Lozano, es un absurdo que la Presidencia de la República con el doctor Duque, y es un absurdo que el Ministerio de Minas vayan encaminados a beneficiar intereses privados de multinacionales por encima del derecho al agua, del derecho a la vida, a la salud pública y al goce de un ambiente sano de todos los santanderianos. Sería nefasto y lo más ridículo que en plena emergencia climática planetaria nosotros estemos pensando que más vale unos lingotes de oro que el agua de nuestros niños, de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Por eso me remito al caso en el que cogen el río Ranchería en la Alta Guajira y lo desvían para darle agua a la multinacional del Cerrejón y dejan a 70,000 indígenas guayú sin agua, y para 2014 iban 6,000 niños muertos. Hoy ya superaron la cifra de 10,000 niños muertos en la Alta Guajira porque no tienen qué comer, no tienen agua para distritos de riego, no tienen agua para hacer cultivos, no tienen agua para el consumo humano, no tienen agua para sus primeras necesidades, ni siquiera para el saneamiento hídrico. Y lo mismo entonces pasaría en Santander. Le vamos a dar nuestra agua a una multinacional que después nos deja en unos grandes huecos y un pasivo ambiental con la gente muriendo de sed. Exacto, después los que sufrimos somos nosotros. Exactamente. Bueno, y hablando sobre en lo que estás trabajando actualmente, ¿se podría decir que frente al Plan de Desarrollo Distrital y el POT, vamos hacia una Bogotá más verde? Son preguntas bastante peliagudas, precisamente porque en este momento se vienen adecuando unas obras duras de endurecimiento en el humedal Juan Amarillo Tibabuyes. Se pretende llenar de cemento el humedal Jaboque en Engativá. Se pretende hacer unos senderos en concreto en el humedal Córdoba cerca a Boulevard Niza. Se pretendía, desde la alcaldesa Claudia López, construir el sendero Mariposas sobre los cerros de Bogotá, y no era más que otra cosa de llenarlos de cemento y ladrillo. Afortunadamente, estos recursos tuvieron que ser invertidos en el COVID y ya no se va a hacer el sendero Mariposas, que era el interés de Enrique Peñalosa, pero que la doctora Claudia López le iba a dar continuidad. Es preocupante cómo en la primera administración de Peñalosa se invierten más de 350,000 millones del Banco Mundial en llenar de cemento y ladrillo el humedal Juan Amarillo, y que hoy, años después, en su segunda alcaldía, vuelva a atacar este humedal haciéndole dizque unas pasarelas elevadas que pesan casi 24,000 toneladas de concreto sobre un ecosistema humedal tan frágil. Entonces creo que el reto de Claudia López en este momento es el ordenar el territorio en torno al agua, como lo hizo Gustavo Petro, un plan de ordenamiento territorial que se adapte al cambio climático.
no por el contrario, como ahorita nos muestran, que no, que ya no hay zonas de riesgo de inundación. O sea, que lo que pasó en Tierra Buena, inundados 14 conjuntos, en Ciudadela con el Recreo 16 conjuntos, que se inunde Fontibón, que se inunde Suba y que se inunda Suba, es un cuento de hadas. No, señores, es una realidad. Y cuando el río Bogotá tenga una creciente súbita, una creciente aumento de caudal ecológico, va a generar desbordamientos, y entonces porque el POT del actual que tenía el diagnóstico Enrique Peñalosa decía que ya no tenemos zonas de riesgo crítico, riesgo medio de inundación. Es el reto de la doctora Claudia López, en la cual el ordenamiento territorial tiene que respetar sus áreas de páramo, su mapa es el páramo más grande del planeta, organizar a las comunidades como custodios de sus territorios, respetar los cerros y vincular a las poblaciones rurales a pactos de borde en los cuales la expansión urbana llegue hasta cierto punto, que evite la presión sobre áreas boscosas. Y entonces ahora reglamentar los ríos, ordenar los humedales, el caso de los humedales en Bogotá, ay, que ya los sembramos árboles, ay, que ya tienen unos senderos, ay, que ya tienen un cerramiento. Sí, pero el problema de los humedales hoy es que reciben la materia fecal, la mierdita de 9 millones de bogotanos. Y entonces los humedales se han convertido en un foco de gas metano, 23 veces más contaminante que el humo de los carros, de vapores sulfídricos, de benceno y de proliferación de moscas y zancudos porque ya no hay oxígeno disuelto, y entonces los vecinos alrededor andan con enfermedades respiratorias agudas, y con la proliferación de moscas y zancudos tienen que cerrar las ventanas de sus casas a las 3 o 4 de la tarde, o si no el ingreso de zancudos no los va a dejar descansar en sus hogares. Creo que este plan de desarrollo tiene unas metas significativas y valiosas en el tema de componente de reverdecer Bogotá, pero frente al plan de ordenamiento territorial también tenemos que ser muy ajustados. ¿Cómo va el trazado de la avenida longitudinal de Occidente sobre el humedal Capellanía? ¿Cuáles son las medidas de compensación? ¿Vamos a seguir endureciendo el humedal Juan Amarillo, el humedal Jaboque y el humedal Córdoba? ¿Cuándo vamos a mejorar? Y esto es una responsabilidad del acueducto, que me cobra un servicio de alcantarillado, le cobra a toda la ciudad. ¿Cuánto recurso por alcantarillado cobra la empresa de acueducto vía tarifa? Y lo único que hace el acueducto es coger estas aguas residuales y vertirlas de forma directa a los ríos y humedales sin ningún tratamiento. Eso se llama cobro de lo no debido. Y entonces hay que hacer un llamado a la CAR por el manejo del río Bogotá, y cómo va a decir que ya no existen zonas de riesgo de inundación. Toca hacer un llamado al acueducto para el saneamiento hídrico de las cuencas, toca hacer un llamado a planeación distrital para que realmente haga medidas efectivas de conservación de la estructura ecológica principal, y un llamado a la alcaldesa Claudia López, que en pasada rueda de prensa dice que el humedal El Burrito no existe, cuando acá en Kennedy le tenemos estudio de sedimentos hídricos pagado por el acueducto y contratado al ingeniero John Meyer, que establece que los suelos corresponden a suelos de humedal. Aerofotografías de planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde el cuerpo de agua desde la década del 40 existe como cuerpo de agua permanente. Y fuera del hecho del levantamiento faunístico y vegetal, donde la misma Secretaría de Ambiente con estos 3 estudios saca una medida de protección a este humedal, para que ahora venga la doctora Claudia López a decir que no, que eso es un cuento, y que eso es un cuento de los ambientalistas y de los defensores de pajaritos, cuando realmente ese humedal se requiere para mitigar la presión de crecientes súbitas sobre la localidad que estamos en riesgo de inundación. Bueno, y también, ¿cuáles son esos cambios que los ciudadanos podrán evidenciar pronto? ¿En qué sentido, María Paula? ¿Cambios de qué? En frente, sí, al desarrollo distrital y el POT. Bueno, se da la viabilidad de la LO. Para el caso Kennedy se construye la vía Guayacanes, que va a desembotellar todo el sector. Se proyecta la vía Alsacia, que es la que pasaría por Kennedy, por la antigua
zonas de mantenimiento a tractomulas, va a pasar por la Boyacá, pasa cerca al predio Bavaria y continuaría hacia la avenida 68, esto desembotellaría bastante. Se viene un Transmilenio con energías alternativas, el gas y estos motores híbridos menos contaminantes que el diésel. Esto fue un proyecto que viabilizaron en el consejo de la administración pasada, no este. Creo también que es importantísimo reconocerle a la doctora Claudia López el respeto frente a la Reserva Forestal Thomas van der Hamen, reconocer que ya no se va a construir el sendero Mariposas y eso es un gran alivio para muchos de los ambientales de Bogotá. Mirar cómo se va a hacer la ordenación en la frontera agrícola con USME y su sector de desarrollo urbano. Creo que muy equivocados si quieren insistir en construir la ciudadela Lagos del Tunjuelo en una zona de riesgo crítico por inundación. Vuelve a crecer el río e inundaría todas estas comunidades. Ya hay estudios bastante sustentados desde la Universidad de los Andes del CIDER, donde sería un absurdo construir sobre esas zonas. Proyecto Lagos de Torca en el norte de Bogotá, creo que tiene que respetar la Reserva Forestal Thomas van der Hamen, así como las zonas de manejo y preservación ambiental, de ronda hídrica y de valla aluvial del río Bogotá. Y bueno, creo que ha avanzado mucho en el tema animalista, desde la concejal María Victoria Vargas con su proyecto de adecuada tenencia de animales de compañía en actividades laborales, sumarle el aumento de vacunación y esterilización canina y felina de la concejal Andrea Padilla, desincentivar las corridas de toros, genial. La doctora Claudia López está de acuerdo con que no hay que creer como práctica cultural la tortura de un animal. En eso han avanzado bastante. Y finalmente, yo creo que la vinculación de los recuperadores y recicladores ambientales al esquema de recolección, barrido y limpieza de la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos, UAEPS, es un gran resultado de esta nueva administración que estamos esperando realmente cómo se va a implementar y así como se va a optimizar el relleno o el botadero, doña Juana, porque eso no es un relleno sanitario, eso es un botadero a cielo abierto que viene haciendo un vertimiento de lixiviados al río Tunjuelo, que representa un riesgo biológico para las comunidades de Mochuelo, de Pasquilla, y de todo el sector de Quío, en Ciudad Bolívar, sus campesinos. Creo que es más el avance que el retroceso, pero en ese avance creo que es mucha la responsabilidad de la cual todos nosotros como ciudadanos tenemos que estar pendientes. No es nada agradable el panorama crítico que te estoy dando, Laura Tovar, pero creo que las nuevas ciudadanías, el asumir las responsabilidades desde las nuevas juventudes, desde las nuevas ciudadanías, es un cambio comportamental más amigable con el ambiente y obviamente no queremos volver a saber de Peñalosa en Bogotá, pero ni siendo cierto. Ha sido lo más nefasto que le ha pasado. Claro que no me olvido de Jaime Castro cuando motobombió las aguas contaminadas del río Bogotá al embalse del Muña, contaminando todo esto, eso huele a física, a materia fecal, y afectando a pobladores del municipio de Cibate y Soacha, más de 35,000 pobladores afectados por eso, para beneficiar una multinacional como Ingesa, que represa el río Bogotá para la generación energética, y entonces creo que de los alcaldes malitos, Samuel Moreno, Enrique Peñalosa, Jaime Castro no fue tan malo, pero tampoco es que haya sido de lo mejorcito, y alcaldes buenos, Antanas Mocus, Aurelio Ruten y Santanas Mocus Cívicas. Creo que Lucho Garzón en lo social, pero en lo ambiental realmente el más nocivo ha sido Enrique Peñalosa. Creo que en lo político dejo hasta ahí, Laura.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No siendo más, agradecemos por tu tiempo y por podernos brindar esta entrevista. Vale, y seguimos construyendo sociedad. Solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Empezar a conocer nuestro patrimonio ecológico ambiental es valorarlo. El río Bogotá no es la cloaca maloliente que va allí en Fontibón o en Bosa o en Kene. Vayan a conocerlo en el Nacimiento, en Villapinzón. Vayan a conocer el río Tunjuelo en Sumapaz. No hay en San Benito respirando las curtiembres o viendo la explotación minera. Vayan al río Fucha en San Cristóbal. No allí la cloaca maloliente que pasa por Puente Aranda, que también recibe los vertimientos de contaminación química. Entonces, esta entrevista aprovecho para un mensaje de vida. Solo se defiende lo que se ama, solo se ama lo que se conoce. Son los sueños, el vuelo de las aves y seguimos permanentemente construyendo nuevas ciudadanías. Un abrazo para todo el equipo periodístico de este nuevo canal. Un abrazo para Nota Colombia. Muchas gracias, This could Alejandro. be us. So back to what I was saying. Could be us.